Muy bien, en este vídeo vamos a hacer una presentación del tema 6 de Teoría de la Comunicación, que lleva por título Detección de señales digitales, ¿no? Voy a hablar aquí, digamos, de los fundamentos y en principio el tema va a estar repartido en tres vídeos distintos. Lo que vamos a analizar en este capítulo es bueno, el experimento que tenéis ahí en la figura, ¿no? La idea es que tenemos una cadena de transmisión digital, va a haber una fuente que va a generar un símbolo aleatoriamente, ¿de acuerdo? De entre los que tiene la fuente. Y eso es importante, vamos a analizar en este capítulo la transmisión solo de un símbolo, ¿de acuerdo? De un único símbolo, porque digamos que cuando luego se envía una cadena de símbolos uno detrás de otro, pasan cosas nuevas, ¿no? Y eso será lo que veremos en el capítulo 7, ¿no? Entonces, en este capítulo solamente vamos a mandar un único símbolo, ¿de acuerdo? En un intervalo de símbolo, eso sí, elegido de entre los m símbolos distintos de que dispone, digamos, pues el sistema de comunicaciones, ¿vale? Entonces se elige aleatoriamente un símbolo, ¿de acuerdo? La fuente lo genera, ¿de acuerdo? Y se pone en marcha la cadena de transmisión, ¿de acuerdo? En concreto, pues el transmisor pone sobre la línea la señal S sub i que corresponda al símbolo que se ha elegido. Esa señal se propaga a través del medio con todas las perturbaciones y efectos que puedan ocasionarse, como por ejemplo suma de ruido, interferencias, etcétera, ¿de acuerdo? Y la señal llega al receptor, ¿no? De hecho, el énfasis del tema va a estar precisamente en el receptor, ¿no? El receptor, pues ya hemos visto algunas ideas de cómo son los receptores para los sistemas de comunicaciones, pero hasta ahora hemos ignorado una parte que ahora va a ser fundamental y que es lo que llamamos el decisor, ¿vale? Y que de hecho pues va a ser la parte más importante en este tema, ¿no? El decisor va a ser un elemento que precisamente lo que tiene que hacer es decidir después de observar esa señal recibida y perturbada por todos los efectos del medio, tiene que decidir cuál de las señales nominales del sistema cree que es a la que se parece más o cuál es la que cree que se ha enviado por parte del transmisor, ¿de acuerdo? Esa decisión, pues a veces se hará de manera correcta, a veces se acertará, pero a veces también se hará con error, ¿de acuerdo? Evidentemente eso es algo que tendremos que minimizar y lo primero que queremos es poder calcular, digamos, con qué probabilidad ese error se va a producir, ¿de acuerdo? Y una vez que sepamos calcular esa probabilidad de error, que va a ser uno de los objetivos del tema, pues lo siguiente es ver un poco cómo podemos optimizar el diseño de ese receptor y de ese decisor para que esa probabilidad sea lo menor posible, ¿vale? En este vídeo voy a presentar un poco la herramienta matemática que vamos a utilizar para analizar todo esto, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar lo que se llama la teoría de la decisión y en concreto, bueno, pues una cosa que se llama los test de hipótesis, ¿no? Todo esto es parte de la teoría de la probabilidad, ¿vale? Fijaros que todos estos eventos que estoy hablando, el símbolo se elige aleatoriamente, el ruido es aleatorio, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a tener que utilizar elementos de teoría de la probabilidad. Una vez que conozcamos, digamos, estos fundamentos o esta herramienta matemática, pues en los siguientes apartados lo que vamos a hacer es aplicarlos a problemas de dificultad creciente, ¿no? Primero lo aplicaremos a sistemas de transmisión binarios con solo dos señales y en banda base. Después lo generalizaremos a m señales, un número mayor de señales. Y después incluiremos también modulaciones, ¿de acuerdo? Y lo generalizaremos también a sistemas con modulación. De manera que vamos a ir abordando, digamos, problemas cada vez más difíciles, ¿no? En este vídeo vamos a cubrir solo los fundamentos. Bueno, pues la herramienta que vamos a contar es una herramienta que pertenece a una teoría más amplia que se llama la teoría de la decisión y en concreto pues lo que vamos a contar se llama test de hipótesis, ¿vale? Que son pues una herramienta que nos permite o nos puede ayudar cuando hay que decidir cuál es la correcta entre un conjunto de hipótesis definidas de antemano y que hay una y solo una que es la correcta, ¿no? Nosotros esto lo vamos a aplicar a los sistemas de comunicaciones principalmente, ¿de acuerdo? Pero estas test de hipótesis se pueden aplicar a muchas más cosas y de hecho pues debéis conocer también su aplicación a otras cosas que no sean estrictamente comunicaciones. De hecho hemos puesto en alguna ocasión exámenes donde había un test de hipótesis
que se estaba aplicando a una cosa que no era un sistema de comunicaciones, y es exactamente igual, ¿vale? Y de hecho, pues es un ámbito que pertenece perfectamente a las TIC, a las tecnologías de información y comunicaciones, y que debéis de conocer y manejar, ¿no? Aunque vamos a hacer especial énfasis en las comunicaciones, por supuesto. Pero como yo sé que esta es una teoría que en principio puede resultar un poco dura, un poco árida, pues vamos a plantear un caso de estudio que sea un poco más entretenido, ¿no? que a lo mejor el tema de las comunicaciones, ¿no? Y entonces, pues, en concreto vamos a plantear la posibilidad de aplicar estos test de hipótesis a una situación donde hay que esclarecer un crimen, ¿de acuerdo? Digamos que un magnate dueño de una enorme casa pues ha sido asesinado y hay una serie de sospechosos, ¿de acuerdo? Y tenemos que tomar la decisión como detectives de cuál es el culpable de ese asesinato, ¿de acuerdo? Digamos, con esto voy a introducir un poquito los conceptos de los test de hipótesis y vais a ver que se aplican exactamente igual en un sistema de comunicaciones. Bueno, pues en nuestro ejemplo, las hipótesis entre las que tenemos que decidirnos van asociadas a quién es el culpable, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a nombrar las hipótesis con la letra H mayúscula y las vamos a numerar. Vamos a tener M hipótesis, vamos a numerarlas, por ejemplo, entre 0 y M-1 o entre 1 y M, es irrelevante, ¿de acuerdo? Entonces pues vamos a llamar hipótesis 0, el asesino ha sido el hijo del señor, ¿no? Hipótesis H1, el asesino ha sido el mayordomo, etcétera, y así vamos a enunciar M posibles hipótesis y, insisto, nuestra tarea será averiguar cuál de esas hipótesis es la correcta, ¿de acuerdo? Fijaros que esas hipótesis, incluso antes de que hayamos analizado las circunstancias concretas del crimen o cómo lo que ha pasado, etcétera, etcétera, ya tienen asociada una cierta probabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, sin saber ni siquiera pues eso, cómo ha ocurrido el crimen, pues nosotros podemos saber que a lo mejor es más sospechoso o tiene más probabilidad de ser culpable a lo mejor pues el hijo, que es el que va a heredar toda la fortuna, que a lo mejor el jardinero, que se quedaría sin trabajo si muere el señor, ¿no? Entonces, de tal manera que asociado a cada una de las hipótesis, pues hay lo que se llama unas probabilidades a priori, ¿de acuerdo? Incluso antes de haber analizado el hecho como tal, ¿de acuerdo? Ya tenemos, digamos, una probabilidad que puede ser distinta para cada una de las hipótesis, ¿vale? Como digo, se llaman probabilidades a priori, ¿vale? Es verdad que en muchas situaciones que se van a dar en nuestro caso concreto de comunicaciones, pues es muy normal que esas probabilidades a priori sean todas iguales, ¿no? Que todos sean igual de sospechosos, ¿vale? Pero podrían no serlo, ¿de acuerdo? Y podríamos partir, digamos, de una información con probabilidades a priori asociadas a cada una de las posibles hipótesis. Muy bien, nuestra misión en todo esto pues va a ser hacer de detectives, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que intentar averiguar cuál de las hipótesis, de las posibles hipótesis, pues es la correcta, ¿de acuerdo? Entonces tomaremos una decisión al respecto, ¿vale? Y a esa decisión la llamaremos con la letra D, ¿vale? Y la llamaremos a la decisión concreta D sub J, ¿vale? Si hemos decidido finalmente pues que sospechamos que el culpable es el cocinero, pues nuestra decisión será D sub 2, ¿de acuerdo? Que es lo equivalente a decir que pensamos en nuestro proceso de decisión que la hipótesis correcta es la hipótesis H2, ¿de acuerdo? Si la hipótesis que realmente es correcta, la que ha ocurrido realmente, el culpable es el sospechoso I, ¿de acuerdo? Es decir, la hipótesis correcta es la hipótesis HI y tomamos la decisión de sub J, pues nuestro objetivo es que la mayor parte de las veces pues I coincida con J, ¿de acuerdo? Que la mayor parte de las veces nuestra decisión sea la correcta. ¿Y con qué información contamos para tomar esa decisión? Bueno, pues en primer lugar contamos con las probabilidades a priori, ¿no? Eso ya da cierta información que nos puede ayudar a tomar la decisión. Esas probabilidades a priori son conocidas por el sistema de decisión, tienen que ser conocidas por el detective, ¿no? Pero no solo con esa información contamos, sino que, desgraciadamente para el asesino, pues ha habido un testigo, ¿de acuerdo? Ha habido una observación,
¿de acuerdo? De alguien que lo ha visto y entonces nos va a dar una información adicional, Z, ¿de acuerdo? Una observación que nos va a ayudar en la decisión, ¿vale? Desgraciadamente, esa observación no ha sido perfecta, ¿vale? Porque ha sido a través de una ventana que estaba con poca luz, lo que sea, yo qué sé, y la observación no es totalmente determinante, es decir, conocida esa observación Z, no se puede decir a ciencia cierta qué hipótesis es la correcta, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, lo que sí nos va es a ayudar a tomar esa decisión, ¿vale? Es decir, nos va a permitir refinar las probabilidades de que cada sospechoso sea realmente el culpable, ¿no? Es decir, por ejemplo, imaginemos que la persona le ha parecido ver que el asesino tenía aspecto de ser una persona alta, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso lo que va a hacer es que ahora que tenemos esta nueva información, pues parece que se apunta más, por ejemplo, al hijo del señor o al jardinero, que son altos, y, por ejemplo, pues parece que pierde fuerza la hipótesis de que sea, por ejemplo, la asistenta, que no es una persona alta, ¿no? De tal manera que, como digo, pues hay un refinado de esas probabilidades de cada una de las hipótesis de ser correcta, ¿no? Esas hipótesis o esas probabilidades son probabilidades condicionadas a que ha ocurrido la observación Z, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que sea el hijo, pues a priori tenía una probabilidad P de H0, pero después de haber hecho la observación Z, ahora tiene una probabilidad a posteriori, una probabilidad que está refinada por la nueva información y que es la probabilidad de que sea H0 condicionado a que sabemos a ciencia cierta que ha ocurrido el suceso Z, que se ha observado, digamos, la información o la observación Z, ¿vale? Entonces, eso nos permite recalcular las probabilidades con esta nueva información y, digamos, pues tener mucho más, dar mucha más fiabilidad a la posible decisión que vamos a tomar, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora el detective? Bueno, pues lo que va a hacer el detective es intentar tomar la decisión que sea la que con más probabilidad sea correcta, ¿de acuerdo? Usando toda la información que tiene, es decir, lo que va a utilizar son las probabilidades a posteriori, las probabilidades que tenemos después de condicionadas, digamos, a toda la información que hemos recibido, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a hacer el detective pues es coger toda la información que tiene, ¿de acuerdo? Calcular las probabilidades condicionadas a esa información y tomar como decisión la que sea mayor, ¿de acuerdo? Él va a declarar como culpable el sospechoso que su probabilidad a posteriori sea la más alta, ¿de acuerdo? A eso se le llama criterio MAP o criterio de máximo a posteriori, que por cierto en los apuntes está descrito un poquito más adelante, pero que aquí venía pues muy bien para introducirlo, y que bueno, pues este criterio del máximo a posteriori es precisamente el criterio que conduce a la máxima probabilidad de acertar, o lo que es lo mismo, a la mínima probabilidad de error. Por tanto, es, digamos, lo que para nosotros va a ser el receptor o el decisor óptimo, ¿no? El decisor que menos veces se equivoque, ¿no? Matemáticamente lo vamos a denotar por esa expresión que tenéis ahí abajo recuadrada, y que simplemente lo que indica esa expresión es la siguiente operación, ¿no? Es calcúlese, esa será la tarea del detective, calcular las probabilidades a posteriori de cada una de las hipótesis, ¿de acuerdo? La probabilidad a posteriori de la hipótesis 0, de la hipótesis 1, de la hipótesis 2, etcétera, y una vez que las ha calculado todas, tomar la decisión J, donde J corresponde a cuál de esas probabilidades es la más alta, ¿vale? Lo denotaremos de esa manera, tomando J como el que maximiza esa expresión que tenéis ahí entre las llaves, ¿no? La que maximiza la probabilidad a posteriori. Bueno, pues todo esto tal cual se aplica a un sistema de comunicaciones, ¿de acuerdo? Otro ejemplo no menos bonito que el anterior, ¿no? Entonces, nuestras hipótesis ahora corresponden con los m posibles símbolos que ha podido generar la fuente, ¿de acuerdo? Es decir, la fuente ha generado uno de entre esos m símbolos, ¿vale? En la hipótesis 1 pues se ha generado el símbolo número 1, la hipótesis 2 el símbolo número 2, etcétera, ¿de acuerdo? Solo uno es el correcto y la tarea del receptor, del decisor del receptor, es tratar de adivinar cuál de esas hipótesis es la correcta, cuál es el símbolo que se ha enviado, ¿de acuerdo?
Por supuesto, para ello cuenta con la señal que se ha recibido. Bueno, por supuesto, hay también unas probabilidades a priori, ¿de acuerdo? Es decir, la fuente puede que no sea simétrica y entonces mande con más frecuencia unos símbolos que otros, ¿de acuerdo? Esto no es muy normal, pero a veces ocurre, ¿de acuerdo? Y entonces cada uno de esos símbolos pues tiene una probabilidad a priori. El transmisor generará la señal correspondiente y esa señal pues será contaminada por ruido, puede ser ruido gaussiano, ruido de otro tipo, interferencias, distorsión, lo que sea, y finalmente pues en el receptor se observará una cierta cantidad, ¿vale? El observable en este tipo de situaciones pues es un número, ¿de acuerdo? Un número o un conjunto de números, ¿no? Típicamente una muestra de una señal, ¿de acuerdo? Entonces, esa observación Z, pues es la que nos va a permitir a nosotros tomar la decisión. ¿Cómo? Pues con una regla, ¿de acuerdo? Hay que implementarlo en un algoritmo, un proceso automatizado, ¿de acuerdo? De tal manera que, en función de cuál sea esa observación Z, pues calcule la decisión. ¿Cómo? Pues lo que va a tener que hacer ese decisor, de alguna manera, internamente, es determinar las probabilidades a posteriori de cada una de las hipótesis condicionadas a esa observación Z que ha recibido como entrada y en base a esa observación Z y a su regla de decisión, tomar su decisión. Bueno, vamos a aplicarlo al caso más sencillo, que es el caso binario, donde solamente hay dos posibles símbolos, ¿de acuerdo? El símbolo 0 y el símbolo 1, ¿vale? Solo hay dos hipótesis, la hipótesis 0 y la hipótesis 1, y se trata de, bueno, pues tomar la decisión de si lo que se ha enviado por parte de la fuente es un 1 o es un 0. Entonces, ocurrirá la hipótesis H sub i, ¿vale? Y como consecuencia de la regla de decisión tomaremos la decisión D sub J, ¿vale? Si I coincide con J, pues la decisión será correcta. Si no es igual, pues habrá un error, ¿vale? Y como digo, pues uno de los objetivos del capítulo es determinar esa probabilidad de error, ¿vale? Fijaros que todas estas cosas, la hipótesis 1, la hipótesis 0, D sub 1, D sub 0, etcétera, son sucesos, ¿de acuerdo? Son sucesos estadísticos, es decir, hay un experimento aleatorio, ¿de acuerdo? Hay un ruido aleatorio, hay un símbolo que se ha elegido de manera aleatoria, etcétera. Entonces, en todo este experimento, que es lo que se hace, es todo el experimento completo, ¿no? Se elige un símbolo, se envía y se toma la decisión. Pues cada una de estas cosas son resultados parciales de ese experimento, son sucesos y cada uno de ellos tiene asociada una medida de probabilidad, ¿vale? Por ejemplo, veamos también el suceso que se llama error tipo 1, ¿vale? Que es otra cosa que puede ocurrir, o también llamado falsa alarma, ¿vale? Se dice que ha ocurrido una falsa alarma o un error tipo 1 cuando pues la fuente ha generado el símbolo 0, es correcta por tanto la hipótesis H0, pero el esquema de decisión falla y toma erróneamente la decisión D sub 1, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra una falsa alarma? Pues con notación típica de teoría de la probabilidad de una falsa alarma es la probabilidad de que ocurra el suceso D sub 1 siendo correcto, condicionado a que ha ocurrido la hipótesis H0, ¿vale? Entonces, eso se llama una falsa alarma. Bueno, la nomenclatura viene de cuando se desarrolló esto por primera vez, que fue para el caso de los radares, ¿de acuerdo? Entonces, en los radares, pues, la falsa alarma era cuando se declaraba que había presente un blanco, un objeto, y no era cierto, ¿no? Entonces, en este caso, pues, las falsas alarmas o los errores tipo 1, como se tiende a llamar un poco ahora más modernamente, pues son los errores que se producen cuando se manda un 0, ¿vale? De manera totalmente equivalente, pues hay un error tipo 2, que es los errores cuando se mandan unos, y que lo que ocurre es que es correcta la hipótesis H1, la fuente ha generado un 1, pero erróneamente pues el sistema ha tomado la decisión de su 0, y la probabilidad asociada o probabilidad de pérdida, pues la tenéis ahí también, es la probabilidad de tomar la decisión de su 0 condicionado a que ha ocurrido el suceso H1. Nosotros lo que queremos calcular es la probabilidad de error en promedio, ¿de acuerdo? De todo el experimento, ¿no? Es decir, al enviar un bit, el que sea, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la probabilidad de que llegue con error? Entonces, para calcular esa probabilidad, pues vamos a hacer uso de un teorema de teoría de la probabilidad, que es el teorema de la probabilidad total,
y que, bueno, estudiasteis en su día, y que se da o se puede aplicar cuando se produce una partición en el espacio en el espacio muestral, ¿no? En el conjunto de sucesos posibles del experimento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una partición definida precisamente por las hipótesis H0 y H1, ¿de acuerdo? Todos los sucesos que pueden ocurrir en ese experimento, o bien ha ocurrido, digamos, la hipótesis 0, o bien se ha enviado un 1, ha ocurrido la hipótesis 1, ¿vale? Entonces, nosotros queremos calcular cuál es la probabilidad de que ocurra un error en total, ¿de acuerdo? La probabilidad de error, ¿vale? Entonces, la partimos en dos. Calculamos la probabilidad de error condicionado a que estamos en el trozo de H sub 0, ¿de acuerdo? Y la probabilidad de error condicionado a que estamos en H1, ¿vale? Entonces, la probabilidad de error total, global, digamos, pues se obtiene como la probabilidad de error condicionado a que estamos en H0 por la probabilidad de estar en ese trozo H0 más la probabilidad de error condicionada a H1 por la probabilidad de estar en la partición de H1, ¿vale? Entonces, esa es la expresión y, bueno, pues simplemente sustituyendo con la probabilidad de falsa alarma y la probabilidad de pérdida, tenemos la expresión que tenemos ahí abajo, donde nos dice que la probabilidad de error es una media ponderada entre la probabilidad de falsa alarma y la probabilidad de pérdida, ¿vale? Fijaros que son las probabilidades a priori las que hacen esa ponderación, ¿no? Es bastante lógico, ¿no? Que si, por ejemplo, tenemos una fuente que genera muchos ceros, por la razón que sea, pues la probabilidad de falsa alarma tiene más peso, porque digamos, al ser más frecuente el envío de ceros, pues los errores cuando se mandan ceros tienen más importancia que los errores cuando se mandan uno, ¿vale? Y viceversa, ¿no? Hay que decir que lo más normal es que esto, digamos que estas probabilidades a priori sean iguales, ¿no? Hay algunas fuentes, eso ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Que la fuente no es simétrica, ¿no? Y no genera los unos y los ceros con igual probabilidad, pero la verdad es que en la mayoría de los sistemas de comunicaciones, pues se suelen tomar, digamos, pues mecanismos, o se suelen poner mecanismos para hacer, digamos, para aleatorizar los datos y que las fuentes sean más simétricas, ¿no? Entonces, bueno, lo más habitual, en consecuencia, es lo que ocurre a la derecha, ¿de acuerdo? Que es que las probabilidades a priori sean exactamente iguales y por lo tanto sean un medio cada una de ellas y entonces directamente pues la probabilidad de error es un promedio convencional entre la probabilidad de falsa alarma y la de pérdida, ¿vale? Entonces, este segundo caso no es el caso general, pero sí es el caso más habitual, ¿vale? Y de hecho, pues será nuestro caso por defecto. Es decir, si no se dice nada, asumiremos por defecto que las probabilidades a priori son iguales. Bueno, y ya para terminar esta introducción un poco de la herramienta matemática, recordar simplemente cómo se calculaban probabilidades cuando tenemos distribuciones gaussianas, ¿no? Nosotros vamos a encontrarnos muchas veces con distribuciones gaussianas, no siempre, vamos a encontrarnos también con distribuciones de otro tipo o de otros tipos, ¿de acuerdo? Pero evidentemente la distribución gaussiana va a ser muy habitual porque el ruido que se va a sumar pues muy frecuentemente va a ser un ruido gaussiano. Y bueno, pues vamos a tener que calcular, ya lo adelanto, áreas como la que está ahí marcada en azul, ¿no? Eso va a ser bastante frecuente ahora cuando empecemos a analizar situaciones ya más concretas, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula un área debajo de una campana de Gauss como la que está ahí, que representa, digamos, la probabilidad de que esa variable x sea mayor que ese umbral donde empieza la zona, ¿no? Pues si tengo esa variable aleatoria x con su media m sub x y su desviación típica sigma, ¿de acuerdo? Pues hay muchas formas de tabular esta integral, ¿no? Es una integral que está tabulada, es bastante conocida y hay varias funciones que se han propuesto que son equivalentes para hacerlo, ¿no? Nosotros vamos a usar aquí en el curso principalmente lo que se llama la función error complementaria, ¿vale? ERF-C, ¿vale? Fijaros en que acaba en C, no la confundáis con ERF a secas, error function a secas, sino que es la función error complementaria, ¿vale? Entonces esa función error complementaria pues es una función que se usa de manera genérica, no solamente para comunicaciones, sino la usan los físicos, los matemáticos, otras ingenierías, etcétera, y bueno, por eso es un poco la que nosotros hemos decidido usar, ¿no? Está en algunas calculadoras, está por ejemplo en el MATLAB, etcétera, ¿no? Entonces, usando esa función error complementaria, pues un área como la que está ahí se obtiene de esa manera, ¿de acuerdo? Un medio de la función error complementaria de A
partido por raíz de 2 veces sigma, ¿no? Siendo sigma la desviación típica de la distribución gaussiana y a es la separación que hay entre el valor medio de la distribución y el punto donde empieza la integral, ¿vale? En algunos libros, muchos autores, en vez de usar la función error complementaria, pues usan la función Q, ¿vale? Que simplemente pues se define a partir de la función error complementaria con el 1 medio y con el raíz de 2 del denominador, pues simplemente, como siempre van a aparecer, siempre las áreas que tenemos que hacer son de esa forma, pues para hacer un poco más compacta la notación, ¿no? Entonces, usando la función Q, pues ese área se expresa directamente como Q de A partido por sigma, ¿no? Entonces, bueno, pues es una notación más compacta, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, nosotros, aunque alguna vez mencionaremos la función Q, pues de cara al examen, etcétera, usaremos la función error complementaria, porque de hecho la gráfica que os vais a poder llevar al examen está en el formulario oficial de la asignatura, pues es una gráfica de la función error complementaria, ¿no? Tengo ahí una pequeña muestra de cómo es esa gráfica de la que disponéis, ¿no? Entonces es una gráfica donde abajo tenéis pues el valor del argumento y arriba tenéis, digamos en el eje vertical, tenéis el valor de la función. Fijaros en un eje logarítmico, ¿no? Esto es así porque, si os fijáis, cuando A aumenta, cuando aumenta el argumento de la función, pues la probabilidad se empieza a hacer muy pequeña, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues para poder vislumbrar si es 10 a la menos 6 o 10 a la menos 8 o 10 a la menos 10, pues hace falta una gráfica logarítmica, ¿vale? Entonces, esta será la forma como calcularemos ese tipo de áreas. Igual que habrá otras áreas de otro tipo que nos aparecerán con otras distribuciones y se calcularán pues como se calculan áreas de manera habitual.